Suecia y Singapur son dos de las economías más ricas del mundo. En términos de dólares internacionales, es decir, en paridad de poder adquisitivo, la renta per cápita de Suiza en 2015 ascendía a 58.600 dólares y la de Singapur a 86.100. Estos datos contrastan de manera muy notable con la renta per cápita de países como España, por ejemplo, 34.750 dólares internacionales en 2015, de Finlandia, 41.150 dólares internacionales, de Dinamarca, 47.220, de Alemania, 47.250 o de Suecia, 48.300. Suiza y Singapur, por tanto, son mucho más ricos, no solo que España, lo cual es bastante evidente, sino también más ricos que las socialdemocracias nórdicas y también que la locomotora de Europa, como es Alemania. En ocasiones se dice que dos economías tan pequeñas como Suiza y como Singapur, Singapur tiene 5,6 millones de habitantes, Suiza tiene 8,4 millones, no pueden compararse con gigantes demográficos como España o Alemania. Y el razonamiento, pues podría tener su base. En realidad, este razonamiento lo que en todo caso demuestra o a lo que nos conduce es a defender estados más pequeños, porque en términos más pequeños sí podríamos comparar países y veríamos que países más pequeños como Suiza o Singapur tienden a ser más ricos que países más grandes como Francia o Alemania. Pero, como digo, el razonamiento podría tener su sentido. Ahora bien, desde luego, lo que sí es posible es comparar países como Suiza o Singapur con las socialdemocracias nórdicas de Dinamarca, Finlandia o Suecia. Dinamarca tiene 5,7 millones de habitantes, Finlandia tiene 5,5 millones y Suecia 10,1 millones. Por tanto, ¿cómo es posible que Suiza y Singapur, sin ser socialdemocracias ejemplares como Suecia, Finlandia o Dinamarca, tengan una renta per cápita muy superior? Bueno, pues en este sentido se suele decir que Suiza y Singapur en realidad no son economías verdaderamente productivas. Se suele alegar que su riqueza depende casi en exclusiva de tener un sistema financiero, un sector financiero, una industria financiera hipertrofiada. Suiza y Singapur son ricas porque son algo así como paraísos fiscales, opacos paraísos fiscales que atraen capitales de todo el mundo y eso sobredesarrolla su sistema financiero. Pero que si quitáramos el sistema financiero serían economías verdaderamente minúsculas, marginales, irrelevantes, al lado de, por ejemplo, las de Suecia, Finlandia o Dinamarca. Pues bien, la realidad es que sí, es decir, Suiza y Singapur tienen un sector financiero más grande, más desarrollado que el de otros países, como España, Alemania, Suecia, Dinamarca o Finlandia, pero no sustancialmente mayor. El sector financiero suizo ni siquiera representa el 10% del PIB y el de Singapur alcanza el 13,7% del PIB. En comparación, Suecia o Dinamarca tienen un sistema financiero en torno al 5% del PIB, España y Alemania en torno al 4% y Finlandia algo inferior al 3%. Por tanto, como digo, sí es verdad que Suiza y Singapur tienen un sector financiero más grande que estos otros países, pero la diferencia, desde luego, no explica los diferenciales de renta per cápita. De hecho, podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Imaginémonos que el tamaño de todos los sectores económicos de Finlandia, España, Alemania, Suecia o Dinamarca, a excepción del sector financiero, se mantienen constantes y que incrementamos el sector financiero de estos países hasta que represente el tamaño del sector financiero de Singapur, es decir, el 13,7% del PIB. Bueno, si hiciéramos esto, si incrementáramos el sector financiero de Finlandia, España, Alemania, Suecia o Dinamarca hasta
representar el sector financiero de Singapur, lo que tendríamos es que, evidentemente, la renta per cápita de todos estos países aumentaría, pero no de manera dramática. La renta per cápita de España aumentaría hasta los 38.800 dólares internacionales, la de Finlandia hasta los 46.300, la de Dinamarca hasta los 51.800, la de Alemania hasta los 52.500 y la de Suecia hasta los 53.250. Recordemos que a día de hoy Suiza tiene una renta per cápita de 58.600 dólares internacionales y Singapur una de 86.000, una superior a 86.000. Por tanto, ni siquiera beneficiándose del tamaño del sector financiero de Singapur, los anteriores países, Suecia, Alemania, Dinamarca, Finlandia o España, alcanzarían la renta per cápita ya no de Singapur, sino de Suiza. En otras palabras, es evidente que hay otros sectores que están tirando de la economía suiza o singapurense distintos del sector financiero, sin negar la importancia, ya digo, que tiene el sector financiero. ¿Cuáles son esos otros sectores? Bueno, pues si desagregamos el PIB por industrias, comprobaremos que, por ejemplo, en el caso de... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.